Este material ha sido desarrollado gracias al apoyo del Programa Mundial de Alimentos. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro tema número 27, Higiene y Manejo Seguro de los Alimentos. Quien les habla, la licenciada Pamela Cadena. Feliz nuevamente de poder contar con tu participación. Y como es habitual, echemos un vistazo a nuestro capítulo anterior. Nuestros capítulos anteriores están muy interesantes porque hablamos sobre alimentos con vitaminas inmunomoduladoras, que sería la segunda parte de nuestro tema número 25, que es la pregunta que todo el mundo se está haciendo en estos momentos: ¿cómo puedo aumentar mis defensas? Pues si tú te has hecho esta pregunta y hasta ahora no has visualizado estos capítulos, te invito a que vayas al capítulo 25 y 26 y de esta manera puedes enterarte cuáles son estos alimentos con vitaminas inmunomoduladoras. Para un poquito darte un pantallazo del tema que acabamos de revisar en nuestra anterior sesión, te muestro este cuadro que resume prácticamente el porqué de los colores en los alimentos, el por qué es importante consumir una alimentación variada, equilibrada, de todas las formas, texturas, porque aquí podemos revisar y podemos aprender que cada color tiene su significado. Por ejemplo, los del color rojo tienen un principio activo que es el licopeno, cuya función es anticancerígena, antioxidante, trabajan más que todo a nivel del sistema circulatorio, son alimentos revitalizantes y energéticos. Si tú eres una persona que le falta energía en el día, que le falta vitalidad a tu piel, pues te animo a que eches mano de estos alimentos de color rojo. Estamos hablando de todos los frutos rojos, frutillas, fresas, frambuesas, granadas, manzanas, tomates. A diferencia de los alimentos, por ejemplo, de color amarillo. Estos tienen ya una función estabilizadora porque trabajan a nivel del sistema inmune, ¿no? Se habla mucho hoy en día del sistema inmune, de que realmente necesitamos estar fortalecidos en ese sistema, y también las funciones que cumplen estos alimentos pues es en la salud ocular, en la piel, por el principio activo que tienen del betacaroteno, ¿no? Son alimentos funcionales. De la misma manera hablamos de los alimentos verdes, ¿no? De todas aquellas verduras, frutas verdes, pues tienen un poder depurativo y antioxidante. Son antiinflamatorios, anticancerígenos y también nos van a ayudar a mejorar algún cuadro de anemia. ¿Por qué? Porque son ricas en hierro, vitaminas y ácido fólico. Aquellos alimentos que también son de color blanco, estamos hablando de los plátanos, los champiñones, los ajos, ¿no? Entre muchos otros, pues cumplen una función principalmente digestiva. ¿Por qué? Porque ayudan a disminuir también, trabajan principalmente disminuyendo los niveles o nivelando el colesterol y también la hipertensión, porque también son alimentos ricos en potasio. Aquellos de color lila, no sé cuántos de ustedes consumen alimentos de color lila o de color púrpura, como estamos hablando de las uvas, guindas, o perdón, de las uvas, de los ciruelos, de los repollos, de las berenjenas, ¿no? Son alimentos también que van a actuar a nivel del sistema circulatorio. Tienen antioxidantes, van a prevenir demencias por el principio activo de sus antocianinas, que van a trabajar como calmantes y tonificantes, ¿no? Muchos son los beneficios que nosotros podemos lograr de todos estos alimentos, ¿no? Son alimentos naturales, muchos de ellos son conocidos por ser la comida rápida natural. Si tú no tienes tiempo de prepararte o de cocinarte o de hacer algo tan elaborado, pues puedes hacer una combinación de todos estos alimentos cada día y realmente garantizar el aporte de los micronutrientes, y de esta manera pues permitir que estos alimentos cumplan sus funciones en tu cuerpo gracias a los nutrientes que vas a ir consumiéndolos mediante las diferentes presentaciones, no sea en forma de verduras, de frutas. Por ello es importante que nunca falte por lo menos 1 o 2 porciones de fruta en tu mochila, en tu casa, en tu trabajo. Si eres un estudiante, pues te recomiendo que agarres más porciones de fruta y de verdura, y de esta manera pues
puedas aprovechar la gran riqueza y la gran variedad que todavía tenemos en Bolivia, ¿no? Siempre hablábamos en el tema 3, por ejemplo, que todavía nuestros productos no son todavía son orgánicos, ¿no? Todavía podemos decir que manejamos entre frutas y verduras ecológicas, no son transgénicas. Entonces, sea este el motivo para que tú puedas realmente echar mano de todos estos alimentos que te van a beneficiar. Te animo a que vayas a nuestro tema 25 y 26 y puedas ir aprendiendo más de las propiedades y los principios de cada alimento. Cada alimento cumple una propiedad, una función en tu cuerpo. Muchos de ellos realmente, por ejemplo, hablábamos de la zanahoria, ¿no? Que es un alimento tan común, forma parte de la canasta básica eh, diaria, de cuando tú vas y haces tu mercado y compras diferentes tipos de verduras, la zanahoria nunca debe faltar, ¿verdad? Entonces la zanahoria también contiene sus principios activos, ¿no? Uno de ellos es anticancerígenos, tiene betacarotenos, ayuda a mejorar la piel, ayuda a prevenir muchas infecciones por el aporte de vitamina A, ¿no? Entonces, son alimentos que, si bien son económicos, relativamente económicos, tienes que aprovechar el aporte de nutrientes que te hacen los alimentos, ¿no? No nos podemos dar el gusto de, teniéndolos económicamente accesibles, no consumirlos, ¿no? A diferencia de, sí, ahí sí te doy la razón, ¿no? Por ejemplo, los champiñones que si bien son ricos en cobre, en selenio, en glutatión, que son nutrientes que van a aumentar tu sistema inmunológico, pues si tú vas al mercado y vas a ver realmente que el champiñón pues sí tiene su costo elevado, ¿no? De repente va a estar arriba de los 13, 14, 15 bolivianos una pequeña cajita de 100 gramos, ¿no? Entonces hay que empezar a concientizarnos, a escoger aquellos alimentos a los cuales tenemos acceso de acuerdo a nuestra economía, a nuestro presupuesto. Y pues si tenemos oportunidad de comprar más alimentos con más también nutrientes, pues hagámoslo. Así que vean nuestro capítulo 25 y 26. Te animo a que sesión tras sesión pues vayas realizando cambios, vayas mejorando tu salud, porque de eso se trata. Para eso son estas charlas, estos talleres de capacitación que lo hacemos sin necesidad de reunirnos todos juntos, sino que tú ahí puedas aprender desde la comodidad de tu casa, tomando apuntes, tomando notas, realizando preguntas a los teléfonos de referencia que te vamos a pasar, escribiendo, participando, ¿no? Porque de esta forma, pues, vas a ir construyendo tu aprendizaje con respecto a alimentación, nutrición en la temática de VIH. Hoy hablaremos de la higiene y manejo seguro de los alimentos. Es muy importante, ¿verdad? Hoy en día también se habla muchísimo de que debemos cuidar no solo una higiene personal, no solo la higiene del lavado de manos, sino que también tenemos que considerar que nuestros alimentos debemos manejarlos de una manera óptima e inocua y que sean estos aptos para el consumo. Si estamos hablando de higiene alimentaria, ¿qué es la higiene alimentaria? Pues lo pondremos en esta manera en concepto. Son medidas que se deben adoptar para que garanticemos la inocuidad de los alimentos en todas las etapas de la cadena de producción en la industria alimentaria. Aquí hacemos una pausa y aquí vemos un gráfico donde es realmente una cadena de la industria alimentaria, ya sea desde la producción, el procesamiento, la distribución del alimento, sea esta distribución que vaya a un restaurante o vaya a una venta minorista, y de acá sería del productor, no sería tanto del productor al consumidor, pero sí sería de los supermercados, a que tú adquieras tus alimentos y los prepares en casa y los consumas, o que realmente estos alimentos vayan a un restaurante y que tú también te sirvas en un restaurante alimentos. También continuaría la cadena de producción por parte del mismo, ¿verdad? Entonces, en cada uno de estos eslabones de esta cadena, pues se debe garantizar
garantizar la inocuidad alimentaria. Se deben tomar medidas que nos garanticen que nuestro alimento sea apto para el consumo. En cada cadena alimentaria, pues se debe prevenir que el alimento se contamine y también se debe disminuir el riesgo a contraer enfermedades de transmisión alimentaria. Seguramente si hablamos de ETAs, las famosas ETAs, que son las enfermedades de transmisión alimentaria, pues podemos escucharlos. Yo sé que cada uno tiene muchas historias que contar sobre, por ejemplo, he comido en tal lugar y me dio un dolor de estómago, me enfermé con fiebre tifoidea, se me soltó el estómago, me dio una diarrea, ¿no? Estas son una de las muchas historias que a veces yo escucho, ¿no? He comido en tal lugar o directamente he preparado esto en mi casa y quizás no has tenido el cuidado de realmente ver que estos alimentos que han pasado por las diferentes cadenas, por los diferentes puntos de la cadena alimentaria, pues no se haya garantizado una inocuidad, no se hayan tomado las medidas para prevenir cualquier tipo de contaminación. Entonces, cuando hablamos de higiene alimentaria, nos referimos a eso, que se debe guardar, que se debe cuidar con todas las medidas necesarias para que pues podamos consumir nuestro alimento y de esta forma, en vez de que nos ocasione un mal a nuestra salud, pues nos permitan nutrirnos como se debe. ¿Cuáles son los tipos de contaminación que encontramos? Pues existen 3 tipos de contaminación. Hablaremos como nuestra primera contaminación biológica, después hablaremos de la contaminación física y la contaminación química. ¿De qué se trata la contaminación biológica? Pues son bacterias, virus, parásitos y hongos, además levaduras, también podemos mencionar otros, que se desarrollan en los alimentos frescos, tanto como en los procesados. Aquí vemos nuestras frutillas que realmente están alteradas, ¿verdad? Se han desarrollado hongos, moho, esto a raíz de diferentes tipos de condiciones, de repente mucha humedad o ya venía el alimento lastimado, ¿no? Estas son capaces de producir alteración en el valor nutritivo de los alimentos, ¿no? O sea, ya no es un alimento apto para el consumo. A simple vista muchas veces no es detectable, ¿no? Porque ¿cuántos de nosotros hemos comprado, por ejemplo, en el tema del tomate, un tomate entero y está súper sanito y cuando lo partimos al centro ya como que está ya con algún tipo de hongos, de levaduras, con parásitos, ¿verdad? A simple vista no es detectable, por lo que es necesario la intervención del laboratorio para el análisis del alimento, ¿no? También dentro de la misma composición del alimento no se puede identificar en muchos casos. En muchos casos no es tan visible como podemos ver en este ejemplo. En muchos casos realmente se tiene que hacer un análisis para ver si existe o no contaminación de este tipo biológica. Si hablamos de la contaminación física, pues está asociada a la presencia de objetos, ya sean estos objetos extraños a los alimentos, que pueden ser capaces de producir heridas en quienes consumen un alimento contaminado. Materias extrañas como trozos de vidrio, piedras, maderas, pedazos de metal, polvo, hebras de cabello, partes no comestibles de los alimentos como los trozos de hueso o las semillas de fruta, ¿no? Y en base a esta contaminación física, pues yo sé que muchos de ustedes también han tenido experiencias, ¿no? Si ustedes me pueden contar, pues yo sé que muchos de ustedes me dirán la contaminación más clásica, ¿no? Encontrar cabellos en tu sándwich, en tu comida, en tu sopa, en tu ensalada, ¿no? O lo más detestable también, ¿no? Encontrar algún tipo de insecto o alguna metal, algún vidrio, ¿no? Entonces eso es tan desagradable que por ello es un tipo de contaminación física, como su nombre lo dice. Y si hablamos de contaminación química, pues estos peligros pueden ocurrir a lo largo de toda la cadena alimentaria, como les mencionábamos en un principio.
Los residuos de productos químicos utilizados en los cultivos para el control de plagas durante las etapas de transporte, almacenado y elaboración de alimentos que tengan contacto directo con sustancias tóxicas, por ejemplo, hablamos de plaguicidas, combustible, lubricantes, desinfectantes, pinturas, detergentes, entre otros, ¿no? A veces pasa que no hacemos una adecuada separación de estos, ya sea, qué sé yo, de un desinfectante, de un detergente que está cerca a un alimento, ¿no? Y hay alimentos que tienen la característica principal de absorber el olor de estas sustancias químicas, ¿no? Entonces, un buen almacenamiento muchas veces va a garantizar estos errores. También el tema de que el mismo alimento ya viene en su composición o en su cáscara muchas veces ya con plaguicidas, ¿no? También en el penúltimo capítulo veremos cómo eliminar estas sustancias de nuestro alimento a través de un adecuado manejo de nuestras verduras, de nuestras frutas. Ahora, es importante mencionar sobre el alimento contaminado y las enfermedades transmitidas por los alimentos. ¿Qué se entiende por alimento contaminado? ¿No? A veces se menciona mucho, ¿no? He comido un alimento contaminado, un alimento que estaba en mal estado, o he tenido una infección alimentaria, ¿no? También se menciona muchísimo. Entonces, vamos a conceptualizar a qué nos referimos cuando hablamos por alimento contaminado. Pues es aquel que contiene microorganismos como bacterias, hongos, parásitos, virus o toxinas producidas por los propios microorganismos. Un alimento también puede estar contaminado por la presencia de sustancias extrañas, como hablábamos, ¿no? Puede ser tierra, trozos de algún material, pelos, contaminantes químicos, tales como detergentes, insecticidas o productos químicos, ¿no? En esta fase como que se resumen los tres tipos de contaminación, sea química, biológica o física. Y si hablamos por las enfermedades transmitidas por los alimentos, pues estas enfermedades son aquellas de carácter infeccioso o tóxico, causadas por agentes biológicos, químicos o físicos que penetran al organismo usando como vehículo un alimento, ¿no? Lastimosamente el alimento que tenía que hacernos un bien en nuestro cuerpo, pues nos causa un mal, ¿no? Y esto se llama una ETA o una enfermedad transmitida por los alimentos. ¿Cuáles son las causas comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos? ¿Por qué? ¿Por qué sucede estas enfermedades? Estas ETAs son adquiridas por medio del consumo de alimentos contaminados. Sus efectos más comunes son intoxicaciones e infecciones. Ahora hay que definir estos dos términos, ¿no? No podemos confundirlas porque cada una son totalmente diferentes. ¿Qué es una infección? Una infección se presenta cuando se consume un alimento contaminado con gérmenes que causan enfermedad, como pueden ser bacterias, larvas o huevos de algunos parásitos. Puede ser el caso de bacterias como Salmonella, que está presente en huevos, carnes, pollos, lácteos, vegetales crudos y frutas cortadas o peladas, ¿no? Este tipo de infecciones es aquella que mencionábamos, es un tipo de contaminación biológica porque muchas veces a simple vista no podemos ver que nuestro alimento está contaminado, que necesariamente tiene que ser analizado por un laboratorio a través de la toma de muestras. En cambio, la intoxicación se hace presente cuando se consume alimentos contaminados con productos químicos. También puede ser contaminados por toxinas o por algunos gérmenes o que pueden estar presentes en el alimento por el proceso de conservación. Aquí podemos poner un ejemplo de los enlatados.
¿no? Hay enlatados que también desarrollan toxinas al interior del producto. Y aquí hablamos las esporas, por ejemplo, que son una serie de toxinas que pues viven en condiciones extremas, ¿no? Pueden vivir en condición aeróbica o anaeróbica, es decir, con aire o sin aire, ¿no? Porque estos productos son enlatados, son envasados al vacío, ¿no? Entonces, son dos diferentes tipos de intoxicación e infección, así que hay que considerarlos. Lo más importante es que ustedes conozcan cuáles son los síntomas más comunes de enfermedades transmitidas por los alimentos. Si tú has vivido por ya sea una intoxicación o una infección, pues te darás cuenta y te vas a identificar con los síntomas que vamos a ir mencionando. Hablamos de los mareos, escalofríos, náuseas, diarrea, calambres abdominales, fiebre, dolor de cabeza, vómitos. Las enfermedades no siempre se expresan de la misma manera, ojo, y no siempre en todos va a presentar este tipo de síntomas. Puede que a ti solo te dé vómitos y náuseas y diarrea y el resto no, ¿no? Cada organismo va a reaccionar de una forma diferente a la sintomatología. Esto también va a ir en función a la cantidad de alimento consumido, al estado de salud de la persona y a la cantidad de bacterias o toxinas que hayan estado presentes en los alimentos. Es por eso que ustedes, mis queridos participantes, pues deben tener mucho más cuidado que el resto. A veces me preguntan y me dicen, no, yo soy una persona que siempre anda comiendo de la calle, soy una persona que no tiene tiempo para preparar mis alimentos y es entendible, ¿no? Sin embargo, hay que tener en cuenta a lo que nos sometemos, a los riesgos que nos sometemos cuando consumimos alimentos que no son preparados en casa o que no son preparados en un lugar de confianza, ¿no? Puedes desarrollar este tipo de infección o intoxicación. Entonces, es nomás para prestar atención y tomar decisiones. Y empezaremos a hablar por las diferentes bacterias que nos van a producir una infección. Y entre estas, pues hablaremos como primer bacteria la salmonelosis, ¿no? Como su nombre lo dice, es ocasionada por la bacteria Salmonella, que suele estar presente en los intestinos humanos y también en el de muchos animales que pueden acabar contaminando las carnes crudas, el pollo crudo, el pescado crudo o el huevo, entre otros. Los síntomas pueden ser náuseas, vómitos, calambres abdominales, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, que pueden durar entre 1 y 2 días. O también se pueden prolongar. La salmonela es sensible al calor y muere por calentamiento mayor a los 70 grados centígrados. Es por eso que estos alimentos tienen que ser completamente cocinados. Y si es un alimento o es una bacteria que también puede estar presente en huevos, hay varias personas que ahorita me mencionan y me dicen, ¿y puedo comer huevo crudo en mi batido? En el famoso batido, pues muchas veces estás en riesgo de padecer esta infección gracias a esta bacteria, ¿no? Porque si bien está presente en alimentos crudos o que están alimentos que hayan sufrido solo una media cocción, en el caso de ustedes, pues es preferible evitar esto, porque ustedes están con un aparato digestivo, con un sistema digestivo, pues un poquito débil. En muchos casos sus defensas no están tan fuertes, entonces es ponerse en riesgo el consumir estos alimentos, ¿no? Y realmente adquirir una bacteria que en estos momentos no te va a caer para nada bien, ¿no? Además, es importante hablar de la contaminación cruzada, ¿no?
que los productos cocidos no entren en contacto con los productos crudos o contaminados, como estamos hablando aquí en nuestra famosa tabla de Picard, que son las principales causas de esta infección. La cocción adecuada, es decir, la cocción completa y la higiene durante la manipulación de alimentos, puede prevenir en una gran medida este tipo de infección, ¿no? Entonces, por eso se recomienda, principalmente en ustedes, consumir la carne cocida completamente, solo consumir huevos cocidos, para evitar este tipo de riesgos a los cuales se pueden someter innecesariamente. Hablamos de la gastroenteritis por la Escherichia coli, ¿no? Se trata de una bacteria, la Escherichia coli, que habita en los intestinos de la mayoría de los animales mamíferos sanos y también en el agua estancada. Causan infecciones del aparato excretor, como hablamos, ¿no?, de la meningitis, neumonías, y los síntomas son también parecidos a los anteriores: dolores de estómago, algo de fiebre, gases, inapetencia, vómitos y diarrea, y se generan pasadas las 24 a 72 horas desde que la bacteria ingresó al organismo. ¿Cuál es su medio para que tú te puedas infectar de esta Escherichia coli? Pues el consumir frutas y verduras contaminadas, crudas o sin lavar. Beber leche sin pasteurizar, ¿no? Ojo, hay muchas personas que, si bien consiguen las leches de estas caseritas que nos venden, ¿no?, que son recién ordeñadas, pues es importante que usted la pasteurice, que la haga hervir. De esta manera estaremos previniendo el estar en riesgo con esta bacteria. Comer carne cruda o no bien cocida, beber agua infectada. El toxoplasma, ¿no?, es la manera más común de contraer esta infección parasitaria es mediante la exposición a excrementos de gato, o al comer carnes crudas o poco cocidas que estén contaminadas ya con el parásito. También en la leche de cabra o en los huevos crudos, y también en insectos. Este es un parásito llamado Toxoplasma gondii, una de las infecciones más comunes del mundo, que en la mayoría de los casos es que pasa desapercibido. Los síntomas ocurren y tienden a asemejarse y tienden a tener el parecido a los de la gripe. Al ser contraída por una mujer embarazada, puede poner en riesgo la salud del futuro bebé. Los bebés pueden suponer infecciones oculares, pérdidas de audición, retraso mental o problemas de aprendizaje. Puede provocar un aborto espontáneo, y también el feto puede contraer la toxoplasmosis a través de la comunicación placentaria con la madre infectada. La madre puede estar infectada por manipulación inapropiada de la arena de gato, y la manipulación o la ingestión de carne contaminada. Entonces, a tener mucho cuidado con estos factores de riesgo. Hablamos del botulismo, que igual es, en este caso, el botulismo alimentario, que es el nombre de la enfermedad que actualmente está clasificada como intoxicación alimentaria. Está causada por el consumo de alimentos que contienen la neurotoxina producida por el botulino. ¿Cuáles son los síntomas de intoxicación? Pues 1, debilidad, vértigo, usualmente seguido de doble visión, y la progresiva dificultad para hablar, así como dificultad para respirar. Existe debilidad muscular, distensión abdominal, etc. Y los tipos de alimentos involucrados en el botulismo varían según los hábitos de conservación y de crecimiento del microorganismo y la producción de la toxina, ¿no? Principalmente esta toxina se encuentra en los productos enlatados o aquellos productos que
tienden a ser conservados o fermentados. Ahora, una vez que ya revisamos estas bacterias a los que estamos expuestos mediante lo que es la alimentación, el consumo inadecuado de alimentos, pues las recomendaciones de qué medidas de seguridad debemos tener, pues al momento nosotros de adquirir un alimento, debemos ver que estos deben estar frescos con el color y olor característico de un alimento sano. Es importante que usted se fije la fecha de vencimiento y que no presenten abolladuras. A veces son pocas las personas que revisan esto, ¿no? Y lastimosamente hay productos que son muy económicos, si es que están abollados o su fecha de vencimiento pues ya es pasada o ya está cerca. Se debe comprar leches pasteurizadas en lo posible, ¿no? Para evitar estos riesgos. La verdura que se comen crudas deben ser bien lavadas y consumir después de un lavado seguro. Y cuando estamos cocinando los alimentos, pues algunos de los alimentos crudos, estamos hablando de la carne de pollo, la carne de res, la leche cruda, presentan con mucha frecuencia contaminación por microorganismos patógenos que provocan enfermedades. Así que por eso es importante realizar un adecuado procedimiento de cocción completa en todas las partes, en toda la integridad del alimento, que alcance como mínimo los 70 grados centígrados. Si hablamos del pescado, el carne de pollo, la carne de res que están congelados, antes de cocinarlos, pues deben ser descongelados completamente. La leche que no es pasteurizada se debe hacer hervir antes de ser consumida. Y después de la cocción, ¿qué medidas vamos a tomar? Pues cuando la comida se saca de un medio de cocción, la seguridad empieza a descender porque las bacterias del medio ambiente comienzan a colonizar el alimento. Es por eso que ni bien usted termina de cocinar sus alimentos, hay que consumirlos inmediatamente. Comer los alimentos cocinados inmediatamente antes de que se enfríen es lo ideal, o refrigerarlo en la heladera hasta el momento del consumo, ¿no? Poner en las temperaturas seguras. Si se compra comida preparada, no comerla en el recipiente en el que viene. Siempre se debe calentar primero a 65 grados centígrados, ¿no? Ojo, hay que tener estos cuidados. Guardar los alimentos cocinados apropiadamente, ¿no? Si usted quiere guardar alimentos por 4 o 5 horas, deben mantenerlo a una temperatura óptima, es decir, encima de los 60 grados centígrados o a temperatura fría por debajo de los 10 grados centígrados. No poner gran cantidad de una comida demasiado caliente en la nevera. Si el centro de la comida permanece caliente por encima de los 10 grados demasiado tiempo, los microbios empezarán a crecer o a proliferarse. No se debe volver a llevar a la congeladora los alimentos descongelados. Evitamos la contaminación cruzada. ¿Cómo? Pues los alimentos cocinados y seguros pueden recontaminarse con el mínimo contacto con los alimentos crudos. La contaminación directa, es decir, la carne cruda de ave con los alimentos cocidos, se debe evitar y no se debe utilizar el mismo cuchillo para cortar carne cruda y cocida. Mantener todas las superficies y utensilios de la cocina limpios, ¿no? Siempre la higiene. Hablamos de los repasadores, como el delantal, son medios de contaminación. Las tablas, ollas y fuentes deterioradas, cuando la madera, el teflón o la loza presentan canaletas o tachaduras por el uso, será donde albergan las bacterias. En la heladera, todos los alimentos deben ir tapados. Se debe evitar utensilios de aluminio por su toxicidad. Se debe lavar la heladera con agua y un tipo de bactericida con agua y jabón y pasar una solución de agua con bicarbonato. Con respecto al lavado de manos, pues antes de preparar las comidas se debe lavar cuidadosamente las manos y después de cada interrupción, especialmente después de ir al baño, después de tocar alimentos crudos como pescado, carne de res o ave. Hay que volverse a lavar las manos antes de comenzar a tocar otros alimentos.
Si se tiene heridas o cualquier herida en las manos, pues asegurarse de cubrirla lo antes posible para preparar las comidas. Protegemos los alimentos de los animales. Los animales son frecuentemente portadores de microorganismos patógenos que pueden provocar enfermedades alimentarias. El almacenamiento de los alimentos en contenedores cerrados fuera del alcance de personas y animales es la mejor protección. Hablemos de inocuidad alimentaria. ¿A qué nos referimos con este término? Pues una vez que hablamos de las medidas de prevención y control, pues la inocuidad alimentaria es uno de los modos de transmisión de la enfermedad. Hablamos de la vía indirecta. Hablamos de cuando este tipo de transmisión se realiza mediante objetos o sustancias que han sido recientemente contaminadas o incluso probablemente sean contaminadas por alimentos. Por lo cual, dentro de las medidas más importantes para la prevención de la enfermedad, se deben tener en cuenta los puntos básicos de la inocuidad alimentaria. ¿Cuáles son estos puntos básicos de un alimento seguro? Pues, número 1, mantenga la limpieza, ¿no? Lavar constantemente las manos, no solo las manos, sino que también el lugar donde se está trabajando, los alimentos. Paso número 2, pues separar los alimentos crudos de los cocinados, ¿no? Siempre tener ese cuidado de evitar la contaminación cruzada. El paso número 3, cocinar completamente los alimentos. Y esto va de la mano que se debe mantener los alimentos con temperaturas seguras. Paso número 5, pues usar agua y materias primas seguras. Y vamos desarrollando cada uno de estos pasos que nos van a dar estas claves de inocuidad alimentaria. ¿Cómo mantenemos la limpieza? Pues nuestra clave número 1, lavarnos las manos antes de preparar los alimentos y con frecuencia durante su preparación. Lavarnos las manos después de ir al baño o al sanitario. Lavar y desinfectar todas las superficies y equipos usados en la preparación de alimentos. Proteger los alimentos y las áreas de cocina de insectos, plagas y otros animales. ¿Por qué? Pues aunque la mayoría de los microorganismos no provocan enfermedades, los microorganismos peligrosos están presentes ampliamente en el suelo, el agua, los animales y las personas. Estos microorganismos se encuentran en las manos, los paños de limpieza, los utensilios, especialmente en las tablas de cortar, y el menor contacto puede conllevar su transferencia a los alimentos y provocar enfermedades de transmisión alimentaria. Como clave número 2, pues hay que separar los alimentos crudos y cocinados. Hay que separar las carnes rojas, la carne de ave y el pescado crudo de los demás alimentos. Use equipos y utensilios diferentes como cuchillos y tablas de cortar para manipular alimentos crudos. Conserve los alimentos en recipientes para evitar el contacto entre los alimentos crudos y los cocinados. ¿Por qué es importante el hecho de separar alimentos crudos y cocinados? Porque los alimentos crudos, especialmente las carnes rojas, la de ave, la de pescado y sus jugos, pueden contener microorganismos muy peligrosos que pueden transferirse a otros alimentos durante la preparación y conservación de los mismos. Como clave número 3, pues por separado, no a la contaminación cruzada, ¿no? Esto es igual otra cuadro informativo que nos especifica cuáles son los pasos que tenemos que tener al momento de separar
y de evitar esta contaminación cruzada. Usar una tabla de cortar para vegetales y otra para carne cruda. Nunca colocar de nuevo los alimentos cocinados en un plato que ya fue usado para carnes, aves, mariscos o los huevos crudos. Lavarse las manos si vamos a manipular alimentos crudos, si vamos a empezar a manipular alimentos cocinados. Desinfectar todas las superficies entre tareas y cocinar todos los alimentos a la temperatura adecuada. La clave número 3, pues cocinar completamente los alimentos. ¿Y cuál es esta forma de cocinar completamente? Pues especialmente nos referimos a las carnes rojas, a la carne de pollo, los huevos y el pescado. Hervir los alimentos como sopas y guisos para asegurarse de que han alcanzado los 70 grados centígrados. En caso de las carnes rojas y de ave, hay que asegurarnos de que los jugos sean claros y no rosados. Se recomienda el uso de un termómetro. Y si vamos a recalentar, pues debe ser de forma completa todos los alimentos cocinados. ¿Por qué? Pues porque con una cocción adecuada se matan casi todos los microorganismos peligrosos. Se ha demostrado en estudios que cocinar los alimentos hasta que alcancen una temperatura de 70 grados centígrados puede contribuir a garantizar su inocuidad para el consumo. Existen alimentos cuya cocción requiere una atención especial, como la carne picada, los redondos de carne asada, los trozos grandes de carne y las aves enteras, ¿no? Entonces es importante cocinarlos completamente. La clave número 4. Mantener los alimentos a temperaturas seguras. Una vez de que ya los hemos cocinado, pues no dejar estos alimentos a temperaturas ambiente durante más de 2 horas. Debemos refrigerarlos antes posible, todos los alimentos cocinados y sobre todo aquellos alimentos perecederos, preferiblemente por debajo de los 5 grados centígrados. Mantener la comida muy caliente a más de 60 grados antes de servir. No guardar alimentos durante mucho tiempo, aunque sea en el refrigerador. No descongelar los alimentos a temperatura ambiente. ¿Por qué? Pues porque los microorganismos se pueden multiplicar con mucha rapidez si los alimentos se conservan a temperatura ambiente. A temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados o superiores a 60 grados centígrados, el crecimiento microbiano se ralentiza o se detiene. Algunos microorganismos de peligro pueden todavía crecer por debajo de los 5 grados centígrados. Entonces, hay que mantener los alimentos a temperaturas seguras. No sobre los 60 grados centígrados o inferior a los 5 grados centígrados. El mantenimiento propio de las temperaturas, ¿no? Este cuadro igual nos resume cuál es la zona de peligro, ¿no? La zona de peligro es donde los alimentos están entre los 50 y están dentro de los 57 grados centígrados y los 5 grados centígrados, ¿no? Entonces, si nosotros queremos cuidar nuestros alimentos, tienen que estar sobre los 57 o 60 grados centígrados o por debajo de los 5 grados centígrados enfriados. La clave número 5, pues utilizar agua y materias primas seguras. Usar agua segura o sea tratada para lo que sea. Es decir, que nosotros utilicemos un agua potable. Tenemos que seleccionar alimentos sanos y frescos. Elegir alimentos procesados para su inocuidad, como la leche pasteurizada. Lavar la fruta, la verdura y las hortalizas, especialmente si se van a comer crudas. No utilizar alimentos caducados. ¿Por qué? Las materias primas, es decir, aquellas que están siendo adquiridas por nosotros para prepararlas, para hacer elaboraciones, entre ellas el agua y el hielo, pueden estar contaminados con microorganismos y productos químicos peligrosos. Se pueden formar sustancias químicas tóxicas en alimentos dañados y mohosos. El cuidado en la selección de las materias primas y la adopción de medidas simples como el lavado y el pelado, pues reducen el riesgo en gran manera.
Es importante lavar el huevo antes de utilizarlo y que la cocción del mismo sea completa, al igual que la cocción de las carnes. Y pues dándoles un plus a todas estas 5 claves de inocuidad alimentaria, pues la promoción de la alimentación saludable y el fortalecimiento del sistema inmunológico se da a través de mantener un estilo de vida saludable. Es una de las mejores estrategias para mantener el sistema natural de defensa del organismo fuerte y eficiente. Por esto, recomendamos y también les recordamos consumir alimentos saludables como frutas, verduras, leguminosas, de preferencia que sean orgánicos o producidos sin agrotóxicos. Evitemos al máximo la comida rápida y alimentos industrializados que posean colorantes y conservantes. Disminuyamos el consumo de alimentos que son fuentes de grasas, azúcar y sal. Aumentar el consumo de alimentos ricos en vitaminas y minerales. Mantener el peso adecuado. Mejorar la salud intestinal combatiendo el estreñimiento, como ser la avena que tiene un principio activo, que son los betaglucanos. Beber alrededor de 2 litros de agua todos los días. Mantener un estilo de vida saludable es una de las mejores estrategias para mantener el sistema natural de defensa del organismo fuerte y eficiente. Por eso continuamos con nuestras recomendaciones de practicar actividad física de intensidad leve a moderada regularmente. Descansar, es decir, dormir de 7 a 8 horas por la noche. No fumar, evitar el estrés, evitar el consumo de bebidas alcohólicas. Tomar un suplemento alimentario para estimular la inmunidad. Puede ser zinc 25 miligramos por día. No tomar medicamentos sin previa prescripción médica. El consumo diario de alimentos fuentes de vitamina C y zinc ayudan a fortalecer en gran medida el sistema inmunológico. Y pues cómo vamos a limpiar y desinfectar nuestros alimentos, pues toma apuntes porque lo puedes realizar de esta manera. Desinfecta las frutas y verduras como 2 gotas de lavandina por litro de agua. Y en esta misma dilución, pues dejar reposar tus verduras por 20 minutos, tus frutas y verduras que vayas a consumir, las crudas o las vayas a preparar. Desinfecta el agua que vas a utilizar para cocinar o beber. Puedes agregarle 2 gotas de lavandina por cada litro de agua y espera 30 minutos. Y si es que el agua que te llega a tu casa no es un agua que no tienes la garantía de que es un agua potable, pues puedes realizar este procedimiento. ¿Cómo vas a desinfectar los utensilios? Pues 1 cucharadita de lavandina por litro de agua, ¿no? Y ahí utilizas esa dilución pues para desinfectar tus utensilios. Realizar la limpieza, es decir, de los pisos, paredes, puertas, mesas, cajones y alacenas con 1 parte de lavandina por 9 partes de agua. Dejas 30 minutos y luego enjuagas. Estas son recetas hechas en casa para quitar pesticidas en frutas y vegetales. Utilizamos nuestra solución número 1, que puede ser en 20 gotas de extracto de semilla de toronja, 1 cucharada de bicarbonato de sodio, 1 taza de vinagre blanco, 1 taza de agua, un bote nuevo de spray. Y pues mezclamos todo lo anterior, lo agregamos a nuestro spray y de esta forma pues podemos empezar a rociar sobre nuestras frutas que vamos a consumir con cáscaras o nuestros vegetales que los vamos a picar o a preparar con su cáscara también. La solución número 2 pues utilizamos 1 cucharada de jugo de limón, 1 cucharada de vinagre blanco, utilizamos 1 taza de agua y lo mismo, mezclamos todo esto y pues lo vaciamos en nuestro bote de spray. La solución número 3
utilizamos una taza de agua, una taza de vinagre blanco, una cucharada de bicarbonato de sodio, medio limón, lo incorporamos en nuestro bote de spray y de la misma manera podemos utilizar estas soluciones para eliminar los pesticidas en frutas o en verduras. Nuestras referencias respectivas y pues espero que esta sesión te haya servido de mucho. No te olvides de mantener en todo momento estas 5 claves de inocuidad alimentaria. Hay que tener bastante cuidado, no te sometas a estos factores de riesgo. Si tu sistema inmunológico todavía no está fuerte, evita lo más que puedas el consumir alimentos a media cocción y de esta manera pues también puedas consumir más frutas y más verduras y pues si, como te decía, ¿no? Si no identificas que sean productos orgánicos, pues aquí tienes 3 tipos de soluciones que puedes utilizar para eliminar los pesticidas y las frutas en los vegetales. Bueno, no nos vamos sin antes hablarte sobre lo que veremos en nuestra siguiente sesión. Aprenderemos sobre la interacción medicamento-alimento. Pues aquí es una sesión muy esperada por la mayoría de los participantes, de los pacientes. Hablaremos sobre cuáles son los objetivos del tratamiento y en base a estos objetivos, pues ver principalmente cuáles son estas prácticas nutricionales y los efectos colaterales. Y sobre todo, si hablamos de prácticas nutricionales, pues son aquellas que usted puede realizar en la casa, son aquellas prácticas que usted puede tenerlas y aplicarlas a mano a través de sus hábitos de alimentación, a través, como su nombre lo dice, ¿no? A través de las prácticas, cambios que usted va a realizar en sus conductas de alimentación. Hablaremos de qué es una interacción medicamento-alimento, cómo es que se debería consumir los antirretrovirales. Sabemos, ya tuvimos un capítulo entero donde hablábamos de los efectos colaterales de los mismos antirretrovirales y en función, me imagino que tú ya has identificado qué antirretroviral estás tomando, pues en función a los antirretrovirales que tienes, que estás tomando tú, ir tomando tus apuntes respectivos para ver qué medidas puedes tomar, cómo tiene que ser tu dieta del día a día, si tiene que ser una dieta, qué sé yo, si estás tomando el TEL. Entonces vimos que tu dieta debe ser una dieta baja en carnes rojas, baja en sal, debes consumir agua mayor a 1,5 litros de forma diaria, tu alimentación debe ser astringente, debe ser baja en grasas, debe ser de protección gástrica y si estás iniciando el tratamiento debe ser una dieta libre histamino liberadora. Bueno, este es un cuadro que nos resume las prácticas nutricionales que debes realizar al momento de consumir pues tus medicamentos para que estos no bajen la efectividad, el propósito, el objetivo que tienen en tu cuerpo, sino que también se potencien y puedan cumplir la función como veíamos en esta primera diapositiva. ¿Cuál es el objetivo del antirretroviral? Pues es de prolongar la supervivencia, mejorar tu calidad de vida, restaurar y preservar la función inmunológica y mantener el máximo de tiempo el VIH suprimido, es decir, que tú te vuelvas una persona, un paciente indetectable. ¿No? Entonces, este es un cuadro que vamos a ir desarrollándolo en nuestra siguiente sesión. Te invito a que puedas escribirnos al número de celular al 732-76178 o también escribe tus comentarios. Si tú tienes una historia que contar sobre la higiene y manipulación de alimentos, pues te invito a que lo hagas, que me escribas este número de contacto y de esta manera pues podamos crecer en nuestros conocimientos junto con toda la comunidad de participantes y de pacientes a los cuales les está llegando estos videos sesión tras sesión y de esta manera podamos aprender aún más. Te agradezco por la atención que has y el tiempo que has dispuesto en estos momentos y
La recomendación siempre va una vez más. Si hay videos que no los has visto, te animo a que vayas, que le des play y sigas aprendiendo. Este material ha sido desarrollado gracias al PNA.